El día de hoy vamos a continuar con las enseñanzas en el Evangelio de Mateo. Hoy titulamos la enseñanza que se ubica en Mateo 9:17, vino nuevo, odres nuevos. Si vemos en Mateo, versículo 16 y 17 dice la palabra: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Miren, en el contexto estábamos viendo que los fariseos, una vez que el Señor Jesucristo había hecho el llamamiento de Mateo lo invitó a comer en su casa, hizo un festín para celebrar, ¿verdad?, su nuevo nacimiento, que había encontrado a Dios. Y Mateo entonces, como tenía amigos que eran publicanos, que eran esos vendedores de impuestos, pecadores, gente pecadora, invitó a todas sus amistades sin darle vergüenza. Y el Señor Jesús estuvo ahí con sus discípulos. El Señor Jesús dio una enseñanza, ¿verdad?, que Él no hace acepción de personas. Entonces los fariseos, que son estas personas religiosas, que se guardan de las cosas externas de la ley, del rito, de la tradición religiosa, etcétera, entonces le dicen a los discípulos: ¿No ven que su maestro está comiendo con estas personas pecadoras, con gentiles, con publicanos? Y entonces al final el Señor Jesucristo le dio esa gran enseñanza, ¿verdad?, que es uno de los temas centrales del Evangelio, y es que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Pero ahora encontramos otro grupo de personas que viene a preguntarle al Señor Jesucristo. Ya no eran escribas, ya no eran fariseos, ya no eran saduceos, ya no eran los esenios, ahora eran unos discípulos de Juan el Bautista. Y vamos a ir al versículo 14, vamos a leer la narrativa desde el versículo 14, que le preguntan acerca de el ayuno. Entonces vinieron a él, esto es a Cristo, los discípulos de Juan, este es Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y luego el Señor Jesús enseña dos parábolas o dos ilustraciones, que ese va a ser el centro para nuestra predicación hoy. Les dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces vemos nosotros que la pregunta o el contexto, la pregunta que se está haciendo ahorita tiene un contexto religioso, tiene un contexto de una tradición, de un ritualismo, y tiene que ver con el ayuno, tiene que ver con ayunar. ¿Es lícito ayunar? Sí, es lícito ayunar, pero vamos a ver en qué consiste entonces este rito o esta tradición que tenían los judíos y aún los discípulos de Juan, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo responde nuevamente con preguntas tajantes. El Señor Jesús aquí está respondiendo con el mensaje central del Evangelio. Si nosotros nos damos cuenta, el título está vinculado: vino nuevo, odres nuevos. El vino nuevo en este caso va a implicar que el Señor Jesucristo está explicando de qué se trata el Evangelio de Cristo, de qué se trata el verdadero cristianismo, y nos vamos a dar cuenta en primer lugar que el verdadero cristianismo o el Evangelio de Jesucristo es completamente nuevo y diferente a todos los sistemas religiosos existentes. Eso es en primer lugar. Esto por eso es un vino nuevo. No es un vino añejo, no es un vino del Antiguo Testamento, no es un vino de las religiones paganas, las filosofías de aquel tiempo. No, es un vino nuevo, algo novedoso, algo diferente. Pero luego ese vino nuevo tiene que depositarse en odres
nuevos, en recipientes nuevos. Y estos odres nuevos quiere decir que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación, pero a través de la transformación de las vidas de las personas. Y eso vamos a ver que en el verdadero cristianismo, como en nuestro segundo punto, en el verdadero cristianismo todas las cosas son hechas nuevas. De manera que hay un vino nuevo, el Evangelio de Jesucristo, que es distinto a todos los sistemas religiosos, pero este vino tiene que ser depositado en corazones hechos nuevos por el poder del Espíritu Santo. Entonces, vemos ese contexto. Vamos a ir un poco, ¿verdad? Versículo a versículo hasta que lleguemos a nuestros puntos principales. Vamos a ir primero, la verdad, hermanos, que aunque Norman oró, pero se me hace muy difícil tener que yo hacerlo también, y no lo hago por tradición, no lo hago por liturgia ni por por ritos, pero quiero decirles que lo hago porque tengo necesidad, hermanos. Y no vayan a pensar, entonces el hermano no oró. Sí, pero tengo mucha necesidad, hermanos. Amado Padre, la verdad, Señor, es que ciertamente, Dios, cuánto te necesitamos para explicarnos tu palabra, Dios mío. Padre, así como me la has explicado a mí y aunque soy torpe para entender, Dios, dame de tu gracia para poder explicar, Señor, tus misterios, pero también da de tu gracia para que se pueda entender tu misterio, Dios. Padre, realmente el cristianismo verdadero, ese evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios, que es poder tuyo para salvar al pecador, Señor, es algo diferente. Enséñanos cómo es un nuevo vino, Señor. Enséñanos, Señor, cómo es distinto al resto de los sistemas religiosos de antaño y aún, Señor, de este tiempo. Enséñanos también, Dios, cómo en realidad nosotros tenemos que ser hechos nuevas criaturas para que el depósito del Espíritu Santo, la nueva vida, esté dentro de nosotros, Dios. Estos son los principios fundamentales de nuestra fe. Enséñalos hoy, Dios, por el Espíritu, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Entonces, vamos a ir al versículo 14. Tenemos en el contexto a estos discípulos de Juan el Bautista. Ya no son fariseos. Posiblemente estos discípulos de Juan están preguntando algo que no tiene que ver con hipocresía religiosa. Sin embargo, ellos estaban acostumbrados, ¿se acuerdan que Juan el Bautista vino a predicar? ¿Cuál mensaje? El mensaje del bautismo en el arrepentimiento. Acuérdense que Juan el Bautista era una persona asceta, era una persona que vivía en el desierto, una persona que ayunaba. ¿Recuerdan cuál fue la dieta de Juan el Bautista? O sea, es uno de esos profetas que están allá en el desierto, que no se mezclan con la vida de la ciudad, no quieren andar con las personas, están allá aisladas y ellos están viviendo una vida de ayuno, de oración, de austeridad. Pero no vayamos a inclinarnos, entonces todos vamos a vivir así, porque ven al Señor Jesucristo, que al Señor Jesucristo hasta le dicen, oye, este es un hombre comedor y bebedor, ¿verdad? Porque está con Mateo y ahora está de fiesta, está haciendo festín, está comiendo con un montón de gente. Entonces no nos podemos ir a los extremos, y por eso es que es novedoso el Evangelio de Jesucristo. Porque nosotros no podemos encapsular o enmarcar o encuadrar el Evangelio de Jesucristo en 4 paredes o en 4 líneas y decir, así tiene que ser el Evangelio. No. Vamos a ver que el Evangelio de Jesucristo se rige por la palabra que nosotros tenemos, pero por la vida del Espíritu Santo. Entonces, ellos vienen y le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué nosotros y también los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no están ayunando? ¿Por qué ellos no ayunan? Miren, en realidad la ley para Israel les mandaba a ayunar una sola vez al año. En el libro de Levítico nosotros leemos que dice, y tendréis esto por estatuto perpetuo, dice, en el mes séptimo a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces, en ese día que se le conoce como el Yom Kippur, ese es el día de la expiación. En Levítico sale que ese es el mandamiento que ellos tenían para afligir su alma. La única ocasión en que Dios manda en el Antiguo Testamento a que se haga un ayuno.
Aparte de eso, entonces comienza la tradición de los judíos. La tradición de los judíos llevaba a que tenían que ayunar 2 veces a la semana. Entonces, los discípulos de Juan el Bautista, como ellos pertenecían a esta religión, tenían el esquema religioso de que tenían que ayunar 2 veces al día. Y cuando ven a los discípulos de Jesús que no hacen lo mismo, en primer lugar, ¿cómo saben que no ayunan? Pero ellos vienen y dicen, nosotros sí ayunamos y lo hacemos 2 veces a la semana, igual que lo hacen los fariseos. Y eso nosotros lo sacamos de la información de la parábola del fariseo, ¿verdad? Cuando dice, yo ayuno 2 veces a la semana, no soy como el publicano. De ahí entonces sacamos esa deducción. Pero el punto está en que además de eso encontramos la tradición judía, que le vamos a llamar la tradición religiosa, la ceremonia religiosa o el rito o el ritualismo religioso. Miren, la tradición de los judíos o en su religión tenía principalmente 3 componentes. Uno de ellos era dar limosnas. Vamos a Mateo 6, en el versículo 2. Ellos tenían por tradición religiosa dar limosnas. Pero el Señor Jesús dice lo siguiente, en Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los, ¿cómo les está llamando el Señor? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. La hipocresía a la cual se refiere el Señor Jesús es que Él nos manda y Él nos encomienda ahí la manera correcta en cómo debemos nosotros hacer limosna. No nos está diciendo no hagan limosnas o no hagan obras de misericordia. Hagan obras de misericordia, pero lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. No tenés por qué sonar trompeta. No tienen por qué en la iglesia darse cuenta que sos una persona misericordiosa. Porque cuando ya querés que la gente sepa que vos sos bien dadivoso, estás actuando bajo el principio de la hipocresía. Sos religioso, estás haciendo una buena obra, pero bajo el principio hipócrita. Porque en el corazón lo que querés es que la gente te aplauda. Que la gente diga, qué piadosa la hermana, qué piadoso el hermano. Estos son cristianos muy piadosos. Y entonces al final no es que lo haces por agradar a Dios, lo estás haciendo para que la gente te aplauda. Ese es el principio de la hipocresía religiosa que está hablando el Señor. Dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto les digo, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál era el otro componente esencial de la tradición religiosa? Era la oración. En el versículo 5, en Mateo 6, dice el Señor, y cuando ores, no seas como los hipócritas, nuevamente, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y luego, ¿cuál es la hipocresía? Para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Repito nuevamente porque el Señor lo está repitiendo en sus versículos, la hipocresía religiosa tiene que ver en la intención del corazón. Está bien que nosotros oremos, el que no ora está muerto espiritualmente, necesita nacer de nuevo, no es cristiano. Si usted no ora, desde ahí usted está muerto espiritualmente, porque el Espíritu Santo vivifica y lo primero que hace un cristiano es orar. ¿Amén? Pero entonces el punto de Jesús es, no está diciendo no oren, lo que Jesús está diciendo, cuando ustedes oren, vayan y háganlo en silencio, enciérrense en su cuarto, oren a su Padre, Él los escucha en secreto. Pero saliendo de ahí no tienen que decir, acabo de pasar 2 horas de rodilla clamando al Señor, soy un intercesor de primera potencia, de primera línea, yo creo que nadie en la iglesia me llega a interceder por las almas. Entonces, ¿qué es lo que querés? Que te aplaudan. Te damos el aplauso, de hecho ya tenés tu recompensa. Pero la hipocresía religiosa está ahí. Entonces ellos oraban, pero amaban que les aplaudieran también. Amaban que las personas los miraban y dijeran, los fariseos son personas muy piadosas. Tenemos que ser como los fariseos. Miren cómo oran, miren cómo ayunan, miren cómo diezman, miren cómo ofrendan, etc. Y el tercer componente esencial de la tradición religiosa de los judíos era el ayuno. Mateo 6, versículo 16, dice, cuando ayunéis, estas son las palabras de Cristo, cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, nuevamente hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa.
Desafortunadamente Jesús le está diciendo hipócrita a estos discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ellos debieron conocer cuál es el interior, la espiritualidad del ayuno. Quiere decir, si estás ayunando, mi hermano, nadie necesita saber que estás ayunando. Si alguien lo necesita saber en la casa, no hay problema con eso, pero sí, vas a la iglesia y pones una cara ahí toda demacrada, toda como es que me duele la cabeza, es que me duele el estómago, es que vieras que... ¿Y qué tenés, hermana? ¿Estás bien? Y de repente como que, sí, un poquito de dolor, me duele un poquito la cabeza, me siento débil, pero sí estoy bien. ¿Y qué tenés? Sí, hermana. No, pues sí es que estoy ayunando hoy, hermana, fíjate, estoy ayunando desde ayer a las 6 de la tarde. Eso es lo que querías, que supieran que estás ayunando, entonces estás siendo hipócrita. Sin embargo, si querés un principio verdadero de Jesucristo, toma esto, no seas austero, bañate, lavate la cara y sé feliz en tu ayuno. ¿Por qué? Porque estás en ese momento, lo que dice la Escritura en Levítico, en ese momento lo que estás haciendo es afligiendo tu alma, pero delante de Dios, no delante de los hombres. Entonces ahí es donde está el contexto. ¿Por qué me detengo un poco de tiempo aquí? Porque para que nosotros encontremos una enseñanza, tenemos que conocer el contexto de esa enseñanza. Y el contexto aquí es la religión de los hipócritas, la tradición hipócrita. Y no quiere decir, como decimos nuevamente, que no hay que ayunar, que no hay que ofrendar, que no hay que hacer misericordia, que no hay que orar. No, hay que hacerlo, pero de corazón sincero, no esperando a que las personas nos aplaudan. Entonces, vemos ahí que la pregunta de los discípulos de Juan tiene que ver con la religión externa, ¿ok? Hay una religión externa. Y vamos a hacer una comparación a otra, ahora, ¿verdad? Esto se le llama contextualización. Vamos a ver cuál es ese sistema farisaico y cuál es el sistema religioso cristiano de hoy en día. O sea, vamos a traer y a comparar el sistema religioso de los fariseos y lo vamos a traer y comparar con el sistema religioso de los cristianos de hoy en día. Y entonces, ¿qué podemos decir? Y digo cristianos sin denominación, estoy refiriéndome a todos los que profesan ser cristianos o este cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Un ritualismo externo, encontramos tradiciones viejas y encontramos un sistema legalista. En el judaísmo, entonces, ustedes ven que el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces los judíos en la tradición de los rabinos ahora decía, esto es corbán. Si yo ayudo, y quiere decir que si yo ayudo a mi papá y a mi mamá con un poquito de dinero, le llevo arrocito, le llevo trigo, le llevo esto, le llevo lo otro, ya con eso ya no necesito honrarlos, porque ya los estoy honrando con llevarles un poquito de ayuda. Ahora puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces, ¿de dónde salió ese engaño? Y Jesús le dice, ustedes son hipócritas por eso. De repente cuando iban a la plaza o al mercado tenían que regresar y lavarse las manos para decir, no vengo contaminado, no me contamino, no puedo comer con las manos sucias porque esto es contaminación. Y de repente el Señor Jesucristo, cuando descubre sus corazones, le dice, de dentro de vuestro corazón salen ¿qué? Los hurtos, los adulterios, los malos pensamientos, las inmundicias, las lascivias, los homicidios, etc. Y estos son ustedes. Esto es lo que ustedes tienen, son sepulcros blanqueados, a la verdad por fuera se ven blancos, pero por dentro ustedes están podridos, su corazón, necesitan nacer de nuevo, su corazón está lleno de inmundicia. Esas son las enseñanzas del Señor. Entonces, el sistema religioso judaísta, en ese caso, tenía una religión externa muerta, tradicional, se iban con la tradición de los rabinos, de los antiguos, pero delante del Señor Jesucristo, que es Dios encarnado, amén, delante de Él era una religión muerta. ¿Y qué hay con el catolicismo romano? ¿O con el catolicismo ortodoxo de Rusia o de Grecia? ¿Qué hay con ese tipo de catolicismo? Vamos a ver, porque también ellos tienen un sistema sacerdotal. ¿Se han dado cuenta de eso? Ellos tienen un sistema de sacerdotes. ¿Cuándo? Alguien, por favor, dígame en el Nuevo Testamento, ¿cuándo Jesús instituyó un sistema sacerdotal? Si exactamente lo que vino Jesucristo a abolir era el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, porque desapareció el templo. ¿Por qué? Porque ahora el nuevo templo es Cristo, la iglesia. Amén. Pero no, el catolicismo romano tiene un sistema sacerdotal piramidal, tiene una jerarquía, un sumo pontífice y todos los obispos, todos los demás oficiales, etcétera, los cardenales y todos los demás, hasta llegar al párroco. ¿Y qué pasó con eso? ¿Quién instituyó eso? ¿Jesús? Jesús no lo hizo.
Eso es tradición. Y no es ni siquiera tradición del Nuevo Testamento. Pablo no lo enseñó, Pedro no lo enseñó, Juan no lo enseñó, que son los pilares de la iglesia cristiana. No lo enseñaron. ¿De dónde lo sacaron? Posiblemente del Antiguo Testamento. Entonces ellos están sacando los tesoros viejos si quieren volver a instituirlos. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que Jesús le estaba diciendo a esto: no voy con eso. No tengo compatibilidad porque mi evangelio es completamente distinto a ese sistema. Porque ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué más hay? Los grandes templos. Esos grandes templos con una arquitectura preciosa, cara, lujosa, muy bonita. Algunas personas dicen: ay, es que a mí me gusta la iglesia católica. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo entro en la iglesia, escuchas un sonido, un silencio, escuchas como que tu alma descansa. Y escuché decir a un predicador y le dice: bueno, podés hacer eso mismo y te podés ir a las minas, allá donde están los obreros, los trabajadores, y que dejen de trabajar, te metes en una mina ahí y haces silencio y vas a escuchar el mismo silencio sepulcral. Exactamente lo mismo, no hay diferencia. Pero a veces las personas, si hay un grupo de cristianos que no tienen un templo, no tienen una iglesia, o que la iglesia no es lujosa, no es tan grande, y están reunidos ahí 2 o 3 en el nombre de Jesucristo con sinceridad y verdad, y están adorando a Dios en espíritu y en verdad, ¿qué es lo que dicen las personas en ese momento? No, yo no voy ahí porque no tienen un templo. No, mejor yo no voy ahí porque el templo que ellos tienen no me gusta. Miren las paredes, el piso, etc. Entonces, ¿a qué vienen? ¿Vienen a buscar un lugar cómodo o vienen a buscar la salvación de sus almas? ¿O vienen a buscar a Jesucristo? Entonces, en estos sistemas de jerarquía, de, por ejemplo, institución de las oraciones a los muertos, esas cosas no están en la Biblia, no están prescritas por el Señor, pero ese es el sistema tradicional que se tiene en un cristianismo. ¿Y qué hay de los adventistas del séptimo día? Los adventistas del séptimo día, ¿qué les están enseñando a las personas? Tenés que guardar el día sábado. Si no guardás el reposo del día sábado, entonces vos pertenecés a la gran ramera, la Babilonia, porque guardás el primer día de la semana, que es el domingo. Y Gálatas, que podemos ver más adelante, el apóstol Pablo a los Gálatas le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha persuadido de estas cosas? ¿Acaso, respóndanme, les dice Pablo, respóndanme esto: ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo por guardar la ley o por el creer? Por la gracia. Y entonces la pregunta es retórica, él sabe la respuesta. Ustedes recibieron el Espíritu por la fe, por la gracia, no por la ley. Entonces, si no fue por la ley, ¿por qué ahora te regresás al sábado? ¿Por qué ahora te querés circuncidar? Porque ahora les dicen: sí, ellos pueden ser cristianos, pero se tienen que circuncidar. Ellos pueden ser cristianos, pero tienen que guardar el sábado. Y a ustedes les dicen: si ustedes no guardan el sábado, ustedes son herejes, ustedes no son cristianos, son de la gran ramera. Y las personas dicen: ay, es cierto, porque en la Biblia, Reina Valera, ojo, no sale en los manuscritos. Fue el traductor que puso: aquí el día equivale a sábado. Y los indoctos ocupan la traducción de alguien y el pie de página de alguien para decir: oh, aquí dice que equivalía al día sábado. Por supuesto que equivalía al séptimo día, en ese caso el sábado. ¿Saben por qué? Porque Jesús era judío. Pero Jesús reposó en el día séptimo. Pero ¿cuándo resucitó Cristo? El primer día de la semana. Y nosotros no celebramos la resurrección de Cristo porque la Iglesia Católica Romana y los pontífices así lo decretaron. No, simplemente porque la Escritura lo dice. Porque Pablo estaba predicando un primer día de la semana, porque Jesús resucitó un primer día de la semana, porque Jesús predicó su primer sermón a los 2 que iban caminos a Emaús el primer día de la semana, porque Jesús se le apareció a los 11 el primer día de la semana, porque Juan estaba orando en la isla de Patmos un día que era el primer día de la semana, que le llama el día del Señor, no el día de reposo. Y porque la tradición de los primeros cristianos, ellos se reunían el primer día de la semana, porque están los escritos históricos acerca de eso. Esas son las razones, pero no, las personas quieren guardar eso. Y los adventistas hoy en día te dicen: si no guardas el día sábado. ¿Y qué más dicen? Si comes cerdo, no sos cristiano. ¿Eso dicen, sí o no? Si comes cerdo, entonces sos cristiano. Ellos ya se volvieron judaizantes. Ya están judaizando en el cristianismo y Jesús le dice: nada que ver con eso. Eso es tradición.
Vino nuevo, odres nuevos. Y ese es el punto que el Señor Jesús quiere enseñarnos. Pero bueno, en el sistema protestante o evangélico también hay mucha tradición que nosotros tenemos que cortar, que creemos todavía de que si ya nos bautizamos, por ejemplo, que cuando yo me bautizo ya mis pecados son perdonados. Eso se le llama regeneración bautismal y no es bíblico. Uno nace de nuevo cuando se arrepiente de sus pecados, cuando cree en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo. No porque yo me bautizo, entonces todos nosotros, si fuera así de fácil, ¿saben qué? Yo saco un balde de agua aquí, lo agarramos, lo llenamos y nos echamos agua a todos, ya todos nacimos de nuevo. Si fuera así de sencillo, pero no es así. Entonces es ilógico, pero a veces se utilizan aún en los evangélicos esas doctrinas para pensar, pasás al frente, aceptás a Cristo y querés que cuando haces la oración del pecador, ya con eso ya te convertiste, aunque después andes en tu casa cometiendo los mismos pecados. Odres nuevos tienen que ser criaturas nuevas para que el vino nuevo pueda ser depositado en ellos y no se rompa. Amén. Entonces, en el versículo 15, el Señor Jesucristo les responde a ellos. Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Se refería a que el esposo, Jesucristo, el novio, ese que nosotros la iglesia estamos esperando, en ese momento estaba con los discípulos. Era momento de gozo, como las bodas, no era momento de luto para ayunar en ese momento. Pero luego les dice, vendrá el tiempo en que les será quitado, y esto es cuando murieren en la cruz de manera súbita. En ese momento sí se van a lamentar, en ese momento van a tener luto, en ese momento van a ayunar. Jesús sabía eso, pero ahorita no es el tiempo. Jesús aún sabe cuándo nosotros tenemos que hacer las cosas. O sea, si ustedes reciben litúrgicamente de parte de los hermanos y dicen, ustedes tienen que ayunar todos los viernes y el que no ayune los viernes no es cristiano o está en desobediencia, atando carga que puede ser pesada para alguna persona que sea diabética, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya comienzan esas formas religiosas, ya nosotros estamos parando al Espíritu Santo. Ya nosotros no le estamos dando la libertad al Espíritu Santo y nos estamos convirtiendo en una religión. Un sistema religioso. Pero, por el otro lado, si ustedes tienen una necesidad de ayunar, ustedes tienen aflicción del alma, ustedes dicen delante del Señor, Señor, yo quiero afligirme delante de tu presencia, quiero, Señor, hacerte un ayuno, quiero ofrecerte un ayuno, hágalo, y no hay problema en ese momento. Pero el Señor tiene el tiempo y aún la forma, Él sabe cuál es el lugar de cuando se tienen que hacer estas cosas. Ahora, en el versículo 16 entonces encontramos estas dos parábolas o encontramos estas dos ilustraciones y aquí es donde el Señor nos enseña la primera, un paño nuevo en un vestido viejo. ¿Qué pasa? Nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. En aquel tiempo, no estén pensando en este tipo de ropa de hoy en día, por favor. Tenemos que ir al contexto geográfico, histórico, etcétera, ¿verdad? En aquel tiempo los vestidos eran túnicas que eran generalmente de lino o de lana, ¿de acuerdo? El lino o la lana, entonces, cuando hacían el vestido, ¿qué sucedía en ese momento? Lo metían a lavar y cuando se lavaba la primera vez, se contraía, ¿ya? Y al contraerse perdía su forma o su tamaño original. Ahora, ese vestido ya sufrió contracción. Pero si tenía una rotura, si tenía un hoyo, para que nosotros entendamos mejor, y entonces agarra una nueva lana, o agarra un nuevo lino, un pedazo de lino de lana, y usted lo pone y lo cose alrededor, entonces lo que va a suceder es que cuando vuelva a meter a lavar ese vestido, esa nueva porción, ese parche se va a contraer, y cuando se contraiga va a tirar del resto del vestido y lo va a hacer peor. ¿Vieron eso? Esa es la enseñanza. Por eso, el punto que el Señor está hablando espiritualmente es que necesitas un nuevo vestido y no puedes poner un parche para tratar de tapar. Pero ahora vamos a la siguiente ilustración en el versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. ¿Qué quiere decir? Un odre, en la antigüedad también estamos hablando, generalmente se hacía de cuero de las cabras, generalmente, ¿verdad?
Se podría hacer de otros materiales, pero esta era la costumbre. Entonces le quitaban la piel a la cabra y de forma general de las piernas o aún del cuello, esa parte no la cortaban, la dejaban entera. Y lo que hacían es que le cosían los extremos y en la patita, en el cuello, eso es lo que utilizaban como pico. Ahí es donde se metía o se depositaba generalmente el vino. Pero ¿qué es lo que pasa con ese cuero, con ese odre? Que cuando se le echaba vino nuevo, el vino tiene un proceso de fermentación y al fermentarse entonces se expandía el odre y entonces el vino estaba ahí ya fermentado por su proceso y el odre se expandía y perdía su elasticidad y su resistencia. Ahora, si se bebía todo ese vino, entonces ya el odre ya quedaba inservible. Ahora, si venía alguien inteligentemente y echaba vino nuevo en ese viejo odre, lo que iba a hacer es el mismo proceso. Se iba a fermentar, iba a expandir. ¿Y qué iba a pasar ya con ese odre viejo? Se iba a romper. Y si se rompía, se salía el vino. Entonces la enseñanza que el Señor Jesús está diciendo en este momento es: no hay compatibilidad en el verdadero cristianismo, el evangelio de Cristo, con los ritos o las tradiciones religiosas. No es compatible. Todo tiene que ser hecho nuevo. El Espíritu de Cristo y el evangelio es el nuevo vino que tiene que ser depositado en un odre nuevo. ¿Y quién es el odre nuevo? Una nueva criatura. El Espíritu Santo no puede morar en un corazón que no ha nacido de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. No puede tener un corazón lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de ritualismo, lleno de tradición religiosa muerta, lleno de hipocresía religiosa, pretendiendo que el Espíritu Santo va a poder morar en ese corazón. La enseñanza central del Evangelio de Jesucristo es esta: tienen que tener un corazón nuevo para que el Espíritu Santo pueda morar en ese nuevo corazón. Y el único que hace el corazón nuevo se llama Jesucristo, el Espíritu Santo, quien es el que nos hace nacer de Dios. Amén. Entonces si ven lo novedoso que es el cristianismo del Señor Jesucristo. Y aquí entonces este es nuestro primer punto. Que el Evangelio de Jesucristo, si podemos proyectar el primer punto, si el Evangelio de Jesucristo es completamente nuevo y diferente. El verdadero cristianismo es completamente diferente a todos los sistemas religiosos y es completamente nuevo, es novedoso, es incompatible con el ritualismo. Y vamos a ver que esto se da en las parábolas. Es incompatible y vamos a ver por qué. ¿Saben por qué? Se oponen entre sí. Se oponen entre sí. Mis queridas personas, mis hermanos, nosotros hemos entendido qué difícil es que algunas personas que ya tienen 20 años, 10 años, 50 años de estar en una religión protestante, evangélica, católica, la que sea, qué difícil es cambiarle la forma de pensar. Es muy difícil. Y si están en un error, si están en una herejía, porque es distinto estar en un error doctrinal que estar en una herejía, son dos términos distintos, pero está en un error doctrinal, está en una herejía o está simplemente desviado completamente de la verdad, un apóstata. Y nosotros queremos hacerlo volver a la verdad. Esa persona se refugia en sus años de tradición religiosa. Pero ¿cómo? Nos ha tocado, hermanos, nos ha tocado hablar con personas que no están dispuestas a entregar su religión. Tóquenle todo, pero no le toquen su religión. Si ustedes le tocan su religión, les van a decir: yo voy a morir católico, romano, apostólico, yo muero así. Oye, pero estás en un error, estás en una herejía. Y no una, te voy a demostrar por la Biblia todas las herejías que estás manejando. No importa. Yo creo en Cristo y me voy a morir así. Porque, y escuchen este lema que dice: porque fuera de la iglesia no hay salvación, solamente en la iglesia católica romana hay salvación. Y de ahí todos los demás están muertos, son herejes. Eso es lo que se ha manejado tradicionalmente. Es muy difícil a una persona religiosa evangélica decirle: oye, pero vos aceptaste a Cristo hace 15 años. Bien, aceptaste a Cristo, pero de esos 15 años para acá ya tuviste liderazgo, ya sos pastor, ya sos predicador, ya sos ministro, ya sos esto, ya sos lo otro.
pero has andado en adulterio. O sea, te han contado ya 3 adulterios en 15 años. Entonces, por los frutos se conoce. Le tenemos que decir, necesitas nacer de nuevo. Pero ya me bauticé, ya acepté, ya hice esto, ya hice lo otro. Sí, pero eso no te va a salvar. Necesitas nacer de nuevo. Y cuando se le dice eso a la persona, dice, no, yo me voy de aquí. Mejor me voy a la otra iglesia donde no están diciendo estas locuras. Locura. Vino nuevo, odre nuevo. No puede el vino nuevo estar en un odre viejo. Tenés que cambiar las cosas. Todas las cosas tienen que ser hechas nuevas. Y eso es lo que vamos viendo. Entonces, ¿a qué representa el vestido viejo y el odre viejo? Al sistema de la religión muerta y, como decía el Señor Jesucristo, la hipocresía religiosa, sea en el judaísmo, sea en el cristianismo. Mis hermanos, el judaísmo, Israel, pueblo elegido por Dios, para ser un pueblo y una nación santa. ¿Amén? ¿Qué le pasó? En múltiples ocasiones el Señor Jesucristo le dijo, pueblo incircunciso de corazón. Y Pablo en Romanos 2 dice, no es judío el que lo es en el exterior. O sea, ustedes están circuncidados en la carne. Es verdaderamente un judío el que está circuncidado. ¿En dónde? En el corazón. ¿Qué quiere decir? Si sos regenerado, si realmente tu corazón ha nacido de nuevo, ha sido circuncidado por el Espíritu Santo, ahí sí, sos un verdadero cristiano, un verdadero judío. Entonces, si Israel era ese pueblo elegido, ¿qué nos puede hacer a nosotros los cristianos más especiales? ¿Qué nos puede decir a nosotros? Es que yo soy especial. Los judíos está bien porque no creyeron en Jesús, pero yo puedo pecar. Yo puedo ser cristiano y andar en mis pecados. Y no hay problema. Soy salvo por la gracia. ¿Que no has escuchado la enseñanza de la gracia? Soy salvo por la gracia. Entonces, si yo ando en mis pecados, un adulterio, entonces ya la gracia de Dios no me ve a mí en el adulterio, sino que ve a Jesús clavado en la cruz. ¿No entendés la teología? Error, herejía. Y es una herejía satánica que ha llevado a muchos pseudo cristianos al infierno en toda la historia del cristianismo, y aún lo hace en este momento. ¿Por qué? Porque muchos creen que están salvos estando todavía en sus pecados. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, si no tiene una verdadera libertad, entonces no hay evidencia de que tenga un verdadero cristianismo. Amén. Entonces se requiere el vino nuevo, y el vino nuevo es el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué el vino es nuevo? Dice vino nuevo. ¿Qué dice la Escritura? Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, no en odres viejos, porque se rompe, se echa a perder. Es nuevo porque Jesucristo es Dios. Es nuevo porque nunca en la historia y en ninguna religión se atreven a decir que el Mesías es Dios. Y Jesucristo es Dios encarnado. Juan 1:1, ¿qué dice Juan 1:1? Porque en el principio era el verbo era la palabra, el verbo era el logos, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Vamos a leerlo, vamos a ir a Juan 1:1 para que lo leamos bien preciso. Y entonces lo que Juan de entrada en su evangelio nos está enseñando es la divinidad de Cristo, es la deidad de Cristo. Por eso el evangelio de Jesucristo es novedoso. Dice, en el principio era el verbo, la palabra original de verbo es logos, la palabra o el verbo. Y el verbo, el logos, era con Dios, estaban en una unidad, estaban unidos. No estaban separados. Y luego dice, y el verbo era Dios. Ahí utiliza la palabra theos. El verbo, hologos, el verbo era Dios. No está diciendo el verbo era un Dios o un semidios. Ahí no está diciendo de entrada la divinidad acerca del Señor Jesucristo. Y luego Él nos dice, y aquel verbo, en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y le vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Jesucristo, mis queridas personas, es Dios, el Dios eterno. Y hay herejías hoy en día
Los testigos de Jehová, que son los nuevos arrianos, porque en el siglo IV surgió una herejía, el arrianismo, que ellos decían que Jesucristo era una criatura y que no era Dios. Y que Jesucristo no estuvo con el Padre desde el origen en la eternidad, sino que Dios creó al Hijo en un tiempo. O sea, ellos dicen, hubo un tiempo en el cual el Hijo no estaba con Dios, no existía. Y entonces decimos, bueno, si el Hijo hubo un tiempo que no existía, entonces sí es una criatura. Ellos dicen, es la más alta y sublime de las criaturas, pero es una criatura. Entonces, si nosotros aceptamos esa herejía, nosotros somos idólatras. Porque nosotros adoramos y nos postramos delante de Cristo en adoración. ¿Amén? Y si Jesús no es Dios, estamos adorando hombres. Pero si Jesús es Dios, entonces nosotros estamos adorando al verdadero. Atanasio escribió 4 discursos en contra de Arrio en aquel tiempo, y en esos discursos ellos argumentan de la siguiente manera. Dime, ¿existió un tiempo en que Dios estaba sin el verbo? Si Dios es el creador, ¿cómo creó sin la palabra, sin el verbo? Me tenés que decir que Dios existió y que luego creó cuando se le dio el verbo. Ahora, ¿quién es la sabiduría de Dios? Jesucristo, dice la Escritura, es sabiduría y poder de Dios. Entonces me tenés que decir, dice Atanasio, que Dios el Padre existió sin sabiduría en un tiempo, porque Jesús es la sabiduría de Dios. Entonces, si no lo había creado, no tenía sabiduría. ¿Quién le dio sabiduría a Dios para crear al Hijo? ¿Sí ven esos argumentos? Entonces, si Jesús es la sabiduría de Dios, es el verbo de Dios, es el poder de Dios, es la luz de Dios, es la verdad de Dios, es Dios eternamente y para siempre. Y en Juan 1 dice, Él es el alfa y la omega. El alfabeto griego no tiene una letra antes del alfa y no tiene una letra después de la omega. Entonces, Él es el principio y el fin. Eso es lo que nos quiere decir. Él es eterno. ¿Y quién es eterno si no solo Dios? Amén. Por esa razón, para los judíos, esto era tropezadero. Los judíos no podían tolerar esta doctrina. ¿Cómo me vas a decir que Yahweh, el gran Dios, Elohim, Adonai, cómo me vas a decir que es este hombre? No lo pudieron comprender. Por eso para ellos era tropezadero. Por eso dice Pablo, para ellos locura. Esto es locura. Pero para los musulmanes también es una locura. Porque ellos tienen a Mahoma, su máximo profeta, y ellos dicen que Jesucristo solo fue un profeta más. Pero nada más que profeta, sin divinidad, sin deidad, no es Dios. Para los testigos de Jehová, Jesucristo es una criatura y no es Dios. El problema yo les quiero plantear aquí. ¿Cómo nos vamos a salvar nosotros los seres humanos? ¿Quién va a hacer expiación por nuestros pecados? Si nuestro pecado fue contra un Dios eterno, la repercusión de nuestro pecado es eterna. O sea, nuestro castigo es eterno. Ahora, ¿alguno de ustedes puede hacer expiación por el pecado? ¿Algún ser humano, algún ángel puede expiar nuestro pecado? Tiene que ser Dios expiando nuestro pecado. Y la manera en cómo Dios nos reveló el evangelio de la gracia es Dios encarnándose en la persona de Jesucristo y Dios mismo tomando el lugar de nosotros los seres humanos pecadores para que sea Dios satisfaciendo las demandas de la ley de Dios. Solamente así nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. Amén. Y esa es la salvación. Por eso es tan importante que el evangelio de Jesucristo es novedoso, es un vino nuevo, pero también porque es un vino nuevo, por esta manera de la salvación, porque la salvación para el resto de los sistemas religiosos es por obras. Usted sabe que si usted desaparece a Cristo, como los arrianos o los testigos de Jehová, y dice, Jesús entonces no hace expiación por los pecados, ¿sabe con qué se queda? ¿Cómo se va a salvar? Se va a salvar por las obras. Entonces por eso ve a los testigos de Jehová obrando mucho. Obrando mucho, obrando mucho. ¿Por qué obran mucho? Porque por medio de las obras van a alcanzar méritos y esos méritos los va a salvar. Los 144,000. Entonces, ahí hay un error. Los católicos romanos, ¿cómo se salvan? Por la fe más la tradición. Por la Biblia más la tradición. Por la fe más las obras. Pero la Escritura no nos dice que nosotros nos salvamos por las obras. Los judíos, ¿cómo se salvan? Por las obras. Se salvan todos por las obras. Entonces es nuevo este vino porque la única manera de salvación que Dios nos prescribe en el evangelio es justificados pues por la
Fe. Solo por gracia, solo por fe. No porque yo haga algo bueno voy a ser salvo, sino porque Cristo Jesús vivió una vida perfecta en obediencia, murió en perfecta obediencia, resucitó en el poder de Dios, ascendió al cielo en el poder de Dios y hoy está gobernando, reinando espiritualmente y va a venir a tomar a su iglesia con poder. Amén. Esa es nuestra fe. Yo no puedo apelar a Dios en el día del juicio. Señor, yo creo que imagínense que Dios les pregunte a usted en el día del juicio. Juan, ¿por qué crees que te voy a dejar entrar al cielo? ¿Por qué crees que soy salvo? Señor, porque yo ayudé mucho a los pobres. Señor, porque yo eché fuera demonios en tu nombre. Señor, porque yo bauticé a muchas personas. Señor, porque yo predicaba mucho. Señor, porque yo no era un vil pecador como los publicanos o las rameras o los borrachos. Era muy moralista. Y entonces le va a decir: ahora te voy a sacar la lista de todos los pecados que yo conocí en tu corazón, secretos que nadie más lo sabía. Y ¡bum! Le saca la lista de todos los pecados secretos que usted tiene escondido en su corazón, en su mente, que ya nadie más lo sabe. Y le saca la lista. Y cuando le saca la lista, usted va a decir: vergüenza mía, trágame tierra. Y en ese momento va a ser demasiado tarde. Agárrenlo, un par de ángeles, agárrenlo al lago que arde con fuego y azufre. Ahí es el castigo eterno para esta persona por cuanto despreció el sacrificio de mi hijo. ¿Se imaginan? Pero viene otra persona en humildad y le dicen: ¿por qué crees que puedes entrar? Y le dice: Señor, he aquí un vil miserable pecador. He aquí una persona que no merece absolutamente nada más que el infierno. Sin embargo, yo creía tu anuncio. Sin embargo, yo creí que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne y Él tomó mi lugar en la cruz. Y así como aquel hombre pecador, aquel ladrón en la cruz creyó en Él, así yo también ruego ahora toda la misericordia, no amparado en mi justicia, sino solamente en la justicia de Cristo. Bien, buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Padre. ¿Por qué? Porque ahí sí sos justificado solo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero esto para los griegos era una locura. Creer que el Dios poderoso tomara la forma de un hombre y que muriera humillado en una cruz, eso era intolerable para ellos. Por eso para los judíos tropezadero, para los griegos locura. El evangelio de Dios para los cristianos, ¿qué es? Poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Al judío primeramente y luego al gentil o al griego. Amén. Eso es para nosotros. Y finalizamos acá en este punto. ¿Por qué el Evangelio de Jesucristo es único? ¿Por qué el cristianismo verdadero es único? Es un vino nuevo por la manera de adoración. La manera de adorar que nosotros tenemos. Hermano, la prescripción en la Biblia de cómo nosotros debemos adorar es una forma muy sencilla. Es una forma tan sencilla, mis hermanos, que cuando ustedes salgan de aquí y vayan por ese camino, caminando ahí ustedes solos, ustedes pueden, si quieren, alzar los ojos a las nubes y al cielo y comenzar a adorar a Dios. Si ustedes quieren cerrar los ojos, comienzan a adorar a Dios. Si ustedes están sentaditos ahorita, no necesitan liturgia, cierran los ojos e inmediatamente están adorando a Dios. Así de simple es la adoración que Dios quiere. Pero ¿qué pasa? El sistema religioso lo complica todo. Tiene que haber un templo muy grande, tiene que haber mármol, tiene que haber oro, tiene que haber ídolos, tiene que haber imágenes, tiene que haber Eucaristía, tiene que haber sistema sacerdotal, tiene que haber todo eso. Lujo, lujo, lujo. O sea, si estamos en un lugar sencillo, no, ahí no creo que esté Dios, porque Dios es Dios de bendición. No creo que el Dios de bendición los tenga así. Mejor me voy a ir a aquella iglesia, a aquel gran templo en el cual hay tanta bendición y prosperidad económica. Entonces se engañan. Pero ¿qué dice la Escritura en Juan 4, 20, 24? Dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y entonces el Señor le responde: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, o sea, en aquel templo pomposo de Jerusalén, adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, le dice a la mujer samaritana. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Mas, le dice el Señor Jesucristo, la hora viene y ahora es, porque Jesucristo es la venida del reino de Dios a nosotros. Amén. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores, oigan, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales padres también, porque tales adoradores también el Padre está buscando que le adoren. Y luego dice el Señor Jesús, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. O sea, mis queridas personas, aquí Jesucristo está fracturando, aquí Jesucristo está destruyendo toda esa tradición ritualista religiosa. ¿Por qué razón? Porque los judíos no podían adorar en otro lugar, tenían que ir al templo. Y si el templo se destruyó, entonces, ¿cómo ellos se salvan ahora? Pregúntense eso. Si antes era el sacerdote que tenía que hacer expiación por unos chivos expiatorios, por toros, etcétera, ahora que no hay sacerdote y ahora que no tienen víctimas de expiación, ¿cómo se salvan los judíos? ¿Quién expía por sus pecados si la prescripción es que lo tenía que hacer el sumo sacerdote? ¿Sí o no? ¿Cómo lo hacen ahora? Creando las sinagogas. Y en las sinagogas ahora ellos dicen, vamos a modificar esto, ya no nos salvamos por la expiación, ahora nos vamos a salvar por la obediencia a la Torá. Vamos a obedecer la ley. Y si obedecemos la ley, nos salvamos. Su salvación es por obras, después de todo. El problema está en que vimos al inicio de que ellos hacen largas oraciones, que ellos ayunan mucho, que ellos hacen diezmos, ofrendas, que ellos hacen mucha misericordia. Pero ¿qué decía el Señor Jesús? Pero tu corazón hay hipocresía religiosa. Entonces, por esa razón nosotros debemos de saber de que la adoración para nosotros es de la forma más sencilla. Nosotros somos como unas ramas que estamos injertadas en un tallo, en un árbol. Ese árbol tiene unas raíces tan grandes, tan gruesas. A través de esas raíces se nutre y se comunica la savia, que la savia es el nutriente que nos da la vitalidad. Para que nosotros como ramas podamos dar frutos, necesitamos la comunicación de la savia. Y nosotros somos esas ramas. Y los frutos que vamos a dar tienen que ser cuando estemos apegados, unidos a la raíz, al tallo. Pero si el Espíritu Santo, que es la savia que nos comunica la gracia de Cristo, no está en nosotros, porque Él solamente va a morar como un nuevo vino en un odre nuevo. Si nosotros todavía somos odres viejos, ¿cómo vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento? Imposible. Podemos ser legalistas y seguir con los sistemas religiosos legalistas. La manera de adoración es tan sencilla, ya no es por la circuncisión. Miren, Gálatas 4:8, en el libro de Gálatas ustedes van a ver la lucha que tiene el apóstol Pablo contra los judaizantes. Hermanos, es necesario que hablemos esta terminología. Nosotros tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? La epístola a los Gálatas, Pablo está luchando contra unos que se llaman judaizantes. Eran judíos cristianos o profesaron ser cristianos, pero ellos decían, no, yo no puedo dejar de circuncidarme. Y los cristianos tienen que circuncidarse. Y les dice Pablo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, o sea, los gentiles en Galacia, servías a los que por naturaleza no son dioses, o sea, eran idólatras. Mas ahora que ya conocen la verdad de Dios, conociendo a Dios, o más bien ustedes siendo conocidos por Él, la pregunta está ahí. ¿Cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Pablo, ¿cuáles son esos pobres y débiles rudimentos? Respuesta en el versículo 10. Guardan los días, guardan los meses, guardan los tiempos, guardan los años, guardan la circuncisión, guardan la Torá como que fuera un ritualismo, guardan la tradición de los rabinos. Ustedes están guardando toda la ley de acuerdo al sistema judaizante, pero ustedes no recibieron el Espíritu Santo por guardar las obras de la ley, dice Pablo en Gálatas 3. Miren, en Gálatas 3 dice el apóstol lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad?
A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Luego dice Pablo, esto solo quiero que ustedes me respondan. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cómo se salvaron? ¿Por la obediencia a la ley, que ninguno pudo hacerla? ¿O por el oír por fe? Dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Justificado pues por la fe, y el justo por su fe vivirá. Es el tenor de la salvación del Evangelio para nosotros. ¿Pero usted quiere volver a guardar el sábado? ¿Usted quiere dejar de comer cerdo? Bueno, circuncídese también. Porque si usted va a guardar el sábado, me suena a judaizante. Si usted va a dejar de comer carne de cerdo, me suena a judaizante. Circuncídese, por favor. Y guarde toda, la Torá y la Tanaj, y guarde la tradición. Son 613 leyes en la tradición. Guárdelas todas. Y si quebranta la ley, usted es digno de muerte, porque la ley dice, el que vive por estas cosas, ese va a vivir. El que las hace, ese va a vivir. Pero el que fractura una ley, se hace culpable de todas. Entonces, si un día, como Jesucristo dice, usted miró a una mujer para codiciarla, usted ya fue un adúltero en el corazón. Si un día usted guarda enojo, rencor contra un hermano, con un amigo, un vecino, usted es un homicida. ¿Amén? Entonces, si nosotros vamos a salvarnos por guardar la ley, hay que andar despacito, de cuclía. Y miren, no vamos a poder, porque la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Y entonces les dice Pablo, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se van a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fueron en vanos, hermanos. Cuando venga un testigo de Jehová o cuando venga un adventista y te quiera endulzar el oído y te quiera persuadir de que esta es la Babilonia, la ramera, etcétera, etcétera, y que tenés que guardar el sábado, te voy a decir una cosa: si querés regresar a estos débiles rudimentos, vas a terminar en la carne. Ya te caíste de la gracia de Cristo y ahora te caíste a los rudimentos de la ley. Anda por la ley. Y una cosa te digo, te pronostico, te profetizo, vas a morir. ¿Por qué? Porque la ley mata. No hay ni un solo ser humano que pueda haber cumplido perfectamente la ley. ¡Ah, Moisés! No, a Moisés se le castigó severamente y no pudo entrar a la tierra prometida porque pecó contra Dios. ¡A David! Lee la Escritura. ¡A Salomón! Lee la Escritura. Isaías: oh Señor, yo, un hombre inmundo de labios, pecador. Mencióname a uno. María, ¿qué dice? Oh, mi alma se regocija en mi Señor, mi Salvador. ¿Para qué uno que no peca necesita a alguien que le salve? El único ser humano que nunca transgredió la ley de Dios se llama Jesucristo, y Él es nuestro sustituto. Amén. Entonces, mis queridas personas, este es el Evangelio de Dios y es poder de Dios para salvación. Ahora, finalizamos entonces con nuestro segundo punto. Vimos entonces lo que significa vino nuevo. Este es el Evangelio de Jesucristo. Un vino nuevo. Ya vimos por qué es nuevo, porque la manera de adoración incluso que nosotros ahora tenemos es a través de la Escritura, la verdad, y a través del Espíritu Santo. Así de sencillo. Usted puede hoy mismo, si usted anda en sus pecados hoy y se avergüenza delante de Dios y se arrepiente de sus pecados, si cree en el sacrificio de Jesús, hoy mismo le puede suceder esto: esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Yo les digo esto parafraseado: en ese mismo momento vas a entrar en el reino de Dios, porque el Espíritu Santo te va a hacer nacer de nuevo. Pero el problema con las personas es que dicen: no, mi religión no me la toques, no me toques mi religión, porque si me tocas eso, ya vamos mal. Entonces, en el segundo punto es que en el cristianismo o en el evangelio, todas las cosas son hechas nuevas. Y esto implica un odre nuevo, una vida nueva. ¿Qué dice el versículo 17? Ni echan vino nuevo en odres viejos. Ya explicamos por qué. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. O sea, se pierde el odre, se pierde el vino. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y ahora sí, lo uno y lo otro se conservan juntamente. O sea que para que el Espíritu Santo more en el corazón del creyente,
tiene que haber un corazón regenerado. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu renovador. Va a renovar la mente, va a renovar el corazón y va a renovar la conducta. Segunda de Corintios 5:10. Ya esto usted, perdón, 5:17, perdón. Segunda de Corintios 5:17, no es 5:10, 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí tenemos los odres nuevos, aquí tenemos el vestido nuevo. El vestido nuevo es el poder del Evangelio para transformar las vidas de los pecadores. Ahí está el secreto. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16. ¿Cómo entonces las personas son nuevas criaturas? ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo la mente cambia? ¿Cómo el corazón ahora va en pos de las cosas de Dios? ¿Cómo la conducta de ser pecaminoso ahora es en la práctica de la santidad? Porque Romanos 1:16 nos deja el principio de lo que es el Evangelio para nosotros los cristianos. Dijimos, para los judíos, tropezadero. Y para los gentiles o los griegos, locura. Y para los cristianos, poder de Dios. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, acá nosotros tenemos, mis hermanos, el poder para la salvación. El poder de la salvación no proviene de nosotros mismos. Nosotros naturalmente somos fuentes sin agua. Nosotros no podemos producir aguas de vidas. Nosotros somos esas fuentes secas. Entonces necesitamos que venga el Espíritu Santo. Nosotros somos esos odres viejos. Esos odres viejos que estaban llenos de la tradición religiosa, de la hipocresía religiosa, del pecado, del mundo, de la maldad. Esos odres se llenaron y entonces ahora que se tienen que vaciar, esos odres se tienen que vaciar, tenemos que vaciarnos de nuestra vida vieja, pecaminosa, de nuestra tradición religiosa. Bien, tenemos que entender en el Evangelio, yo acepté a Cristo, pero sigo en mis pecados, de nada te sirvió. Fue una profesión de labios, pero no fue de corazón. Yo ya me bauticé, entonces soy cristiano. Depende, sos cristiano si en realidad has nacido de nuevo y estás en una vida nueva. Pero si te bautizaste como un rito, es como los judíos se circuncidaron en la carne, de nada sirve. El rito de nada sirve. ¿Saben qué quiere decir eso? Es un signo. Lo que el signo significa es algo espiritual. El signo para un cristiano es bautizarse, pero ese bautismo es un signo de un significado que Pablo nos dice en Romanos 6, 1 al 4. Vamos a leerlo detenidamente. Romanos 6, 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta, en ninguna manera. Eso es atroz al verdadero evangelio de Jesucristo. Si hay alguno que todavía quiere convertir la gracia de Cristo para libertinaje, sigue en su libertinaje, pero no se llame cristiano. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es lo que sorprende, hermanos. ¿Saben por qué sorprende esto? Porque nosotros encontramos muchas personas que se llaman cristianos o pseudo cristianos que dicen ser cristianos y aún andan viviendo en sus pecados. Entonces no han leído la Biblia, porque la Biblia dice, porque los que hemos muerto al pecado, se incluye Pablo, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Y luego dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ahí está, el bautismo, la señal del bautismo, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está el simbolismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, hemos muerto a nuestra vida pecaminosa. Hemos muerto a nuestra tradición religiosa. Hemos muerto a ese odre viejo. A ese vestido roto viejo. Y dice luego, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios el Padre, así también
nosotros que nos hemos bautizado, andemos ¿en qué? En vida nueva. Así de sencillo es el Evangelio. Las personas se complican mucho. Las personas quieren teorizar, hacer teología, meter y mezclar la filosofía del mundo, la filosofía de Platón, de Sócrates, Aristóteles y de todos los otros filósofos de este mundo. Aún de los que cantan el rap y el reggaetón cristiano y quieren meter una filosofía muy extraña y quieren sacar un falso evangelio de eso. Pero nosotros vemos la simplicidad del evangelio aquí, de que por el poder del Espíritu Santo nosotros estamos nacidos en una nueva vida. Ahora, ¿debemos de bautizarnos? Por supuesto, es una señal de todo cristiano. Pero ¿quién se va a bautizar? El que realmente está en una nueva vida, el que ha nacido de nuevo, el que ha muerto a sus pecados. Y cuando se murió a sus pecados, ¿cómo? A través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Ha nacido por el poder del Espíritu Santo de nuevo a una nueva vida. Entonces ahora sí bautícenme. Ahora sí yo quiero hacer la señal de los cristianos. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque ahora sí estoy en una nueva vida. He resucitado juntamente con Jesucristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso quiere decir tener el poder del Evangelio. Ahora, ¿por qué es poder de Dios? ¿Se acuerdan ustedes que en el poder de Dios se hizo la primera creación? La primera obra de la creación en el principio, Génesis 1:1. Dios creó todos los cielos y la tierra, todo el universo. ¿Con qué lo hizo? Con su palabra, con el logos, con el poder de su palabra. Él dijo, ¿y qué sucedió? Fue hecho. Dios habla y las cosas obedecen. Dios crea con su palabra. Esa es la primera obra, la creación. Pero la segunda obra es la obra de la redención. La obra de la nueva creación tiene que ver con nosotros los seres humanos. Queridas personas, en el huerto del Edén, Adán, nuestro primer padre, Eva, nuestra primera madre, ellos pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios. La imagen de Dios, la imagen de Cristo cayó en ese momento en el huerto del Edén. Ahora, para que la imagen de Cristo sea restaurada en nosotros, se puede hacer, uno, que Jesucristo muriera en la cruz para pagar por nuestros pecados. Dos, que Jesucristo enviara al Espíritu Santo para que ahora el Espíritu Santo aplicara la obra de la redención de Cristo en el corazón de nosotros. Y ahora entonces el Espíritu Santo nos impregna, nos restaura la imagen de Cristo en nosotros. Amén. Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso es que aquella enseñanza el Señor les dice, ustedes son de su padre el diablo porque las obras de su padre hacen. O sea, si ustedes son cristianos, ustedes tienen que hacer las obras de Jesucristo. Si nosotros queremos ver a una persona cristiana, solamente tenemos que ver su vida y su vida tiene que reflejar la vida de Jesucristo. Esa es la verdad. Entonces, es una nueva creación, una nueva criatura. Esto es lo que hace el Evangelio. El nuevo vino es el poder del Evangelio en el corazón de la persona y el nuevo odre es una persona transformada, es una persona que ha nacido de nuevo, una nueva criatura, una nueva creación quiere decir que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado. Es exactamente lo mismo. Cuando ustedes escuchen estos términos, circuncisión del corazón, regeneración, renovación, nacer de nuevo, recibir el bautismo del Espíritu Santo cuando creen, sinónimos, quiere decir, has nacido espiritualmente de Dios por el poder del Espíritu Santo, que te ha hecho una nueva criatura. ¿Y en qué consiste esto? ¿Saben en qué consiste ser una nueva criatura, andar en nueva vida? Consiste en tener un nuevo entendimiento. Consiste en tener un nuevo entendimiento, tener un nuevo principio de vida espiritual. Miren, el nuevo entendimiento quiere decir que ahora la persona ve a Dios con otros ojos. Ya no ve a Dios, es que este Dios que permite que tolere el pecado, es que este Dios que no va a juzgar a los impíos, es este Dios que no tiene un infierno, es este Dios que todo es bueno, que todo es amor y que todo es bondad y que no tiene juicio. Cuando nosotros no mostramos verdaderamente quién es Dios, recuerden, Dios tiene un carácter, un único carácter, y en ese único carácter se dividen sus atributos, y en sus atributos Dios es santo, Dios es justo, y al mismo tiempo Dios es amor y Dios es misericordia. Amén.
Pero no puedo decir Dios es amor, 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 sin que sea un Dios justo y santo. La justicia de Dios dice lo siguiente: Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. Pero si el pecador se arrepiente, vivirá. ¿Ven eso? Entonces vemos que Dios tiene un propósito para nosotros. Cambiamos el entendimiento. Ahora vemos que Dios es santo, que Dios no tolera el pecado, que Dios permite que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Cambiamos la forma de ver. No necesito un templo, una liturgia, no necesito una Eucaristía. Yo ahora me puedo confesar directamente con Dios a través del único mediador entre Dios y el hombre, y que es Jesucristo. No necesito un sacerdote, no necesito un sumo pontífice, no necesito ni siquiera un pastor para yo poder recibir el perdón de mis pecados. Vaya y enciérrese en su cuarto con Dios, llórele las lágrimas, ayune en el alma, quebrántese, dígale, duélase: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, ten misericordia de mí. He sido un religioso toda mi vida, pero ahora necesito esto, Señor. Dame nueva vida. Ese es un nuevo principio de entendimiento. Ve cómo el pecado le causa división o separación. En la religión cristiana tradicional, nosotros creemos que andar en pecado es normal. Pero cuando leemos Isaías 62, cuando nos dice claramente: pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestras iniquidades han hecho ocultar de Dios su rostro para no ir. Entonces ahora entendemos y decimos: mis pecados me dividen y me separan de Dios. Y por eso se cumple aquella escritura: Dios no oye a los pecadores. Y entendiéndola bien bíblica y teológicamente, quiere decir, si andas en tus pecados, la única oración que Dios va a escuchar es una oración de un corazón contrito y humillado. Pero si le vas a pedir dinero, si le vas a pedir esto y lo otro, andando en tus pecados, no, Dios no es caprichoso. Y Dios no te va a estar respondiendo esas oraciones. Antes bien, el Señor en la Escritura te manda, ahora, en este tiempo, Dios manda a todo hombre y en todo lugar, ¿qué cosa? A que se arrepientan. Entonces ahora, si nos arrepentimos y creemos en Cristo, ahora entramos y somos adoptados por Dios, nos da el Espíritu Santo. Ahora sí, podemos pedir muchas cosas a Dios y tenemos la seguridad que en Cristo somos escuchados. Amén. Entonces, tenemos un nuevo corazón y nuevos deseos. La nueva criatura, la nueva vida tiene nuevos deseos. ¿Cuáles son los nuevos deseos que se imparten como principio en el alma? Tenemos nuevos deseos para Dios. Tenemos nuevos deseos para servir a Dios. Tenemos hambre y sed de justicia. Tenemos deseos de la santidad de Dios. Tenemos deseo de tener comunión con Dios, de amarle, de adorarle. Tenemos deseos de guardar los mandamientos de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dice aquellas bellas palabras: el que me ama, mis palabras guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces cuando nosotros escuchamos a Jesús diciéndole: si realmente me aman, guarden mi palabra. Amado Jesús, yo voy a guardar tus palabras y tus mandamientos, porque no me son gravosos, porque quiero amarte más y más. Nosotros sabemos que a través de esos nuevos deseos nos acercamos a Dios. Pero si andamos amando el mundo, amando el pecado, amando la vanagloria de la vida, amando todas las cosas carnales, no podemos decir que hemos nacido de nuevo. Y finalmente, la nueva vida es una nueva conducta. Recibimos ahora por el poder del Espíritu Santo nuevo vigor, un cambio completo, un cambio radical, una libertad al pecado. Y ahora entonces nosotros recibimos una fuerza, una energía del Espíritu Santo que ahora, por el Espíritu Santo, por su gracia, podemos resistir la tentación y podemos resistir al pecado y podemos resistir aún hasta Satanás. No en nuestras fuerzas, sino en el poder del Evangelio, el Espíritu Santo. Y esto, como decía Henry Scougal, un puritano de los años 1500, 1600, por ahí, dijo: la vida de Dios en el alma del hombre. Lo que nosotros, queridas personas, necesitamos es que Dios, ese Dios eterno, more en nuestros corazones. Pero no puede el vino nuevo morar en un odre viejo. Recuerden, por lo tanto, nos es necesario nacer de nuevo. Ser odres nuevos quiere decir ser renovados por el poder del Evangelio y el Espíritu Santo. Entonces ustedes ven ahora que no es una religión,
Queridas personas, recuerden esto: Cristo no es ninguna religión, Dios no es ninguna religión, y los odres nuevos somos las nuevas criaturas. Recuerden una cosa: no hay compatibilidad, no es compatible una vieja vida con el nuevo Espíritu Santo, no es compatible. Es incompatible cuando ustedes escuchen de la predicación del Evangelio que una persona puede vivir en sus pecados, en su religiosidad hipócrita y en todas esas cosas y al mismo tiempo ser cristianos. Ustedes tienen que saber, eso es falso. No es el verdadero Evangelio, porque Jesús enseña en una parábola tan cortita que el nuevo vino tiene que estar en un odre nuevo. Y esto quiere decir de que el poder del Evangelio y el Espíritu Santo solo pueden morar en un corazón que ha nacido de nuevo. Porque solamente así cambiamos nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de vivir. Y esa es la nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, usted puede hacerlo hoy mismo. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted todavía es un odre viejo, si usted todavía es un vestido viejo y está roto, entonces sepa una cosa: hoy mismo usted puede ser hecho nuevo por el poder del Evangelio que hemos predicado y por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo único que usted tiene que hacer? Orarle a Dios por misericordia, arrepentirse de sus pecados, confesarle a Dios sus faltas, sus pecados y decirle: Señor, he aquí un pecador, he aquí una pecadora, perdona mis ofensas, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y crea de todo corazón que en el Evangelio hay poder de Dios para salvación.